A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Es el editorial correspondiente a la plática del 29 de marzo del año 2024, viernes Santo, viernes de crucifixión. El título del editorial de hoy es el siguiente. Dice, ¿cómo dice? ¿Cómo te dije ahí el título? Cerremos la semana con 2 o 3 temas preocupantes. Muy bien. Vamos a ver. Esta semana es una semana muy especial para el proceso o los procesos electorales que se están llevando a cabo en México. ¿Por qué? Porque a partir del lunes de Pascua ya no habrá interrupciones. Habrá por ahí el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 15 de mayo, el 10 de mayo, que son días festivos, o sea, pero en términos electorales nos vamos a ir corriditos. A partir del lunes de Pascua, que es 1 de abril, de ahí al 29 de mayo. Van a ser 59 días ininterrumpidos, de campaña política. Los candidatos tienen que echar toda la carne al asador. Ahí ya van a estar incluidos gobernadores, van a estar incluidos senadores, si no estoy equivocado, los candidatos a la presidencia municipal y creo que 15 días después, diputados, presidentes municipales, etcétera. De tal manera que en los meses de abril y mayo vamos a tener una intensa actividad electoral. Eso significa que debemos prepararnos para oír, no escuchar, porque en general la política no es un tema de gran interés de los mexicanos. Al mexicano le interesa la suerte del América, el clásico, América Chivas, que si Messi va a jugar no sé en dónde, en Estados Unidos, con un equipo mexicano que no sé cuál es, y que ya se vendieron los boletos. ¿Por qué? Porque va a jugar Messi. Bueno, pues va a jugar Messi. No sé qué científico sea Messi, pero va a jugar y muchos mexicanos pagaron cientos o miles de dólares quizá por estar ahí presentes. Oye, pero que la Semana Santa, que la pasión de Cristo, no. Pasión, la del fútbol. Eso es lo que les interesa. Muy bien. ¿Y cuáles serían esos temas? Muy bien. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. El primer tema que quiero comentar con usted es el siguiente. En la vida democrática de los países y de las sociedades, son más las derrotas de un candidato que tiene en su vida profesional como político que las victorias. Repito, son más las derrotas que las victorias. Pero resulta que ante esa obviedad, vamos a decir, aritmética, los políticos no han entendido, particularmente los mexicanos, que las probabilidades de ser derrotados son mucho más altas que las probabilidades de obtener la victoria. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay 3 candidatos a la presidencia de la República. 2 mujeres y un camino, no, 2 mujeres y el borrachal es esto de la caguama carta blanca. Son 3. ¿Cuántos van a ganar ahí? 1. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es 1/3. 0.333, fracción periódica de 33, etc. ¿Y cuál es la probabilidad de ser derrotado? 0.666666, el doble. Entonces, una persona que entra a competir por la presidencia de la República hoy en México, de entrada debe entender que la probabilidad de perder es el doble que la probabilidad de ganar. Sin embargo, van a ver ustedes el espectáculo el día 2 de junio.
que se robaron las urnas y que la mañosada anduvo secuestrando operadores políticos y vamos a protestar y vamos a pedir la anulación de esto, de esto, de esto y el otro. Porque como decía la gran María de las Heras, en México no hay políticos derrotados. Hay políticos a los que les hicieron fraude, les robaron la elección, les esto, que el otro, que el otro. Bueno, es a tal grado la ignorancia o la actitud equívoca ante la elección que todavía la ingeniera se dio el lujo de decir el otro día que Morena había reclutado a Alejandro Murat para rellenar urnas. Y yo expresé aquí de manera abierta, directa. Yo no me escondo para decir las cosas. Hace varias, pero varias elecciones, a raíz de la fundación y entrada en operación del IFE, que ya es imposible el relleno de urnas. ¿Cómo es posible entonces que la ingeniera haga esa afirmación? No lo sé, no lo sé, desconozco, pero no ofreció una disculpa porque a quien estaba ofendiendo era a los más de 1 millón de mexicanos, ciudadanos apartidistas, que iban a organizar la elección, a abrir la casilla, a contar los votos y dar a conocer los resultados. ¿Por qué dijo eso la ingeniera? ¿Porque le cae gordo a Alejandro Murat, porque es un sinvergüenza de una familia de ladrones? Es problema. Pero no se vale con eso intentar manchar una elección que, como ha demostrado el INE y antes el IFE, se realizan con la obligada pulcritud. Entonces, pues, imaginen ahora ustedes el caso de un gobernador, por ejemplo, donde los 7 partidos tienen su propio candidato. No es así, pero imaginen esa situación. ¿Cuál es la probabilidad que tiene uno de los 7 de obtener la victoria? Un séptimo, es decir, 0.14 o el 14%. ¿Y cuál es la probabilidad que tiene de ser derrotado o de no ganar? 6 séptimos, 0.84 o 85%. Es decir, en la vida de un político profesional son más las derrotas que las victorias, porque uno es el puesto por el que se compite y hay a veces 8, 10, 15 partidos. Hay países donde, por ejemplo, Brasil tiene 18, 20 partidos, pero en México hay 7 con registro nada más, que son los que proponen candidatos. Sin embargo, a sabiendas de esa altísima probabilidad de ser derrotados, vamos a esperar el recuento del domingo, porque las actas que tenemos nosotros en nuestro poder nos dan la victoria. Quiere decir que está diciendo que los otros no saben sumar. Lo que están diciendo es que los que manejaron ahí la casilla son unos brutos que no terminaron la primaria y no saben sumar y restar. La verdad es que se toma en este país la derrota política para un puesto de elección popular como algo de afrenta. No es así. Es como el INEGI tiene una estadística muy interesante de la venta mensual de autos ligeros y la da a conocer mes a mes y el correspondiente a diciembre hace un agregado. Entonces, imagínense que aparece el modelo de más venta, que sea, por decir algo, Versa de la Nissan, y que de repente Kia hicieron trampa. No, vamos a esperar el conteo y la revisión de las actas, porque no es cierto que fue el Versa, fue el Kia Forte. Pues dice, ¿qué le pasa a este? Bueno, pues así dice uno de los políticos. Es decir, tomamos la derrota no como una lección para corregir errores, sino como algo de oprobio,
porque la gente me va a ver en la calle y va a decir, mira, ahí va el perdedor. Señores, olvídense de que fue perdedor. La lana que se embuchacó durante la campaña no perdió, por el contrario, y va a hacer negocios en los próximos 3 o 6 años, que es un contento. En la política mexicana nadie pierde, ni el ganador ni los derrotados. Por supuesto, cuando son una bola de corruptos, por supuesto. Hay gente honrada que no procede de esa manera, ¿verdad? Entonces, valdría la pena, pues, que esta vez viéramos una civilidad democrática y los otros 2 candidatos derrotados en la elección presidencial aceptar en su derrota ese día. ¿Por qué? Porque ellos mismos en la noche van a tener el recuento de las actas, la suma, la sumatoria, y dirán, bueno, perdí, bueno, pues acepto la derrota, punto. A las 10 de la noche, mi paisana, la Lupe Tadei, va a dar a conocer el resultado del mecanismo del ejercicio de conteos rápidos. Eso sí es un dato oficial y forma parte del proceso electoral. Ahí va a decir, va a leer con toda la solemnidad del caso, de acuerdo con los resultados del conteo rápido elaborado por 5 especialistas, que son unas chuchas cuereras en estadística, muestreo y la mentira que te eché, ganó fulana con tanto porcentaje. ¡Ah! Y unos van a brincar y los otros en otro cuarto de guerra o en otro hotel, rateros, hijos de su tal por cual, si ya lo habíamos dicho, que esto y que el otro y que el otro. Ese es México. No queremos aceptar de que en toda vida democrática hay perdedores y hay ganadores. No creo que vaya a ser la regla esta vez, pero en fin, muy bien. Otro elemento que debemos considerar en estos 59 días que siguen, a partir del lunes de Pascua, es que los candidatos, no solo los 3 a la presidencia, sino los candidatos a las gubernaturas, a las presidencias municipales, a las diputaciones federales, a las senadurías, no deben cometer errores. ¿Por qué? Porque los van a despedazar. Repito, deben evitar al máximo los errores porque los van a hacer caca. ¿A quién se le ocurrió elaborar anuncios espectaculares, partidos, alianza partidaria, con el logo del INE? ¿A quién? ¿A Max Cortázar? ¿A la ingeniera misma? ¿A Santiago Krill? ¿A quién? Vean ustedes el escándalo que se hizo por algo que, si quieren ustedes verlo, es secundario, sí, pero es una violación flagrante a la ley. ¿Quién lo hizo eso? Era para que lo tuvieran colgado de sálvase a la parte en la Plaza de la Constitución. En estos 59 días, los errores pueden costar el resultado de la elección. ¿Se prevendrán los equipos de los candidatos? Lo dudo mucho. Hay una serie de improvisaciones, de desorden, y ya fulano, ya mengana, y por acá, y unas propuestas por allá, y unas mentiras por allá. Pero bueno, para eso están compitiendo. Ahora bien, los candidatos entonces, ¿qué les queda? Ir por todo. Toda la carne al asador que han venido guardando, a echarla. No hay para atrás. Nada de que hoy, no. Ahorita ya deben de tener todo un cronograma de tal día vamos a hacer esto, vamos a lanzar esto. Es decir, nada debe dejarse al azar, a la improvisación. Tiene que funcionar en estos 29 días cada comité de campaña como relojito. De otra manera, un error garrafal podría eliminarlos totalmente de la competencia. Estos temas, todos estos subtemas encierran un tema que debe preocuparnos.
¿cómo aceptarán los derrotados la victoria o la derrota? ¿La aceptarán con altura de miras y le extenderán la mano al derrotado para trabajar juntos por el país? Pienso que no será así, pero esa sería la actitud correcta. Pero bueno, todos los candidatos en estos 4 subtemas deben demostrar altura de miras, amor por el país. Sin embargo, parece ser más una ilusión juvenil mía que otra cosa. Muy bien, vayamos ahora al segundo tema. Ahorita prácticamente la Secretaría de Hacienda ya empezó a recabar la información para elaborar el paquete económico del año próximo o para el año próximo. La primera señal de ese trabajo lo constituye este documento que ya comenté con ustedes. Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, llamado los precriterios, para adelantarse a los criterios que deben de ser entregados a más tardar el 8 de septiembre. Pero aquí ya hay una posición de la Secretaría de Hacienda en torno a cómo cerraremos este año o cómo posiblemente cerraríamos este año y cómo se comportarán las finanzas públicas y la deuda pública el año próximo. A partir del momento de la publicación de este documento, Hacienda entra de lleno a la elaboración del paquete económico, el cual, una vez que sea declarada presidente electo la triunfadora, su equipo para la transición, para la entrega-recepción, entrará en contacto con el equipo de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno Federal para intercambiar o para entregar la información dura en materia de finanzas públicas, en materia de la seguridad, etcétera, etcétera. Es a partir de ese momento cuando la ganadora estaría en posibilidades reales, efectivas, de empezar a definir qué cosas podría prometer o a qué se podría comprometer, no antes, porque no tiene los elementos duros de cuál es el estado que guarda la seguridad, la lucha contra el crimen, la infraestructura, las exportaciones, importaciones, la educación, la salud, las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita tenemos promesas para dar para arriba, y haré esto, y órale, ya el borrachales de la Carta Blanca ya dijo, voy a destinarle 300,000 millones de pesos al Cutzamala. Y dice uno, ¿y quién es ese cabrón? Hay que ir a verlo. Hay que le van a dar 300,000 millones de pesos al Cutzamala. ¿Por qué no dice, va a ser la primera aportación para resolver o enfrentar el problema del abasto de agua en la Ciudad de México? Alguna cosa así, pero no se le da, pues, y es que la cerveza Carta Blanca a los brutos los embrutece más y a los inteligentes los ataruga. Eso es lo que hace la cerveza Carta Blanca, es muy mala, no la compré. Entonces, ¿qué país va a recibir la ganadora? Un país dividido en extremo, un país donde la violencia del crimen organizado y el crimen desorganizado campea sin adversario al frente o sin obstáculo alguno para ejercer labores de gobierno. Cobra derecho de piso, que sería el equivalente a los impuestos. Es el amo y señor en cuanto a impartir justicia. De repente aparece una manta en esta situación que se dio en Culiacán hace unos días, donde
uno de los grupos criminales hace saber que ellos están combatiendo a los grupos que secuestran, que roban, que se meten a las casas, habitación, etcétera. Y les dice, y vamos a acabarlos, y le garantizamos a la sociedad que nosotros vamos a proteger contra esas bolas sinvergüenzas, rateros, ladrones, etcétera. Y dice uno, oiga, qué bien, ahora sí se va a acabar estos robos a casas habitación, porque ya el cártel de los fulanos o del mengano ya tomó cartas en el asunto. Y así está la procuración de justicia y la impartición de justicia en vastas regiones del país. Pero eso lo va a conocer a detalle una vez que se designe o que tome la decisión y la dé a conocer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finanzas públicas destrozadas, con compromisos de deuda tremendamente onerosos para el presupuesto de egresos de la Federación y compromisos que los van a sorprender a ustedes. Les voy a leer el título de una nota que apareció ayer, ¿qué fue hoy? Es viernes, ayer, jueves, en el periódico Financial Times. Y dice el título, ustedes lo pueden ver aquí, $75,000 por un bebé. Los negocios sudcoreanos ponen incentivos ante la crisis demográfica o ante esa gestación de la crisis demográfica. Corea del Sur es un país que en el año 2022, en el 23, perdón, tuvo una fertilidad de 0.72. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres coreanas en su vida fértil, la ONU dice de los 15 a los 49 años, tuvieron, estadísticamente hablando, menos de un hijo por mujer, 0.72. Cuando el nivel de reposición es de 2.1 hijos por mujer, siempre y cuando uno sea varón y el otro sea una niña. Hay una gran crisis que nos está avisando o les está avisando a los empresarios y al gobierno en Corea del Sur que la crisis demográfica ya les alcanzó, al grado tal que le van a dar a cada mujer coreana $75,000 por su primer hijo, $75,000 por el segundo. Y diría un mexicano, me voy a Corea, con 3, 4 hijos que tenga ya, pues ya son $300,000, ya saqué buena lanita. El problema es no solo de Corea, sino de muchos países en el mundo, donde las mujeres ya no quieren tener hijos. Es más, donde no se quieren casar, deje usted tener hijos. Pero es suficientemente rico, próspero ese país, que puede darse el lujo de pagarle a la mujer por cada hijo $75,000. Pues les tengo malas noticias a los hombres de negocios coreanos. Ni así van a lograr que la mujer coreana tenga 2 o 3 hijos. Ni así. Y lo mismo podemos decir de Finlandia, de Rusia, de Japón y ahorita ya en países de América Latina. Las argentinas ya no quieren tener hijos, las chilenas igual, Costa Rica igual y México vamos para allá. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un profundo cambio cultural que empezó hace decenios. ¿Cómo vamos a enfrentar las consecuencias de ese problema del envejecimiento demográfico? Menos hijos y más viejos. Y viejos enfermos, achacosos, con enfermedades caras. México es un país que va a hacerse viejo sin haberse hecho rico. Corea, Japón, son países que se volvieron ricos primero y luego viejos. Ellos van a enfrentar esto,
van a elevar la productividad, van a automatizar algunos procesos productivos, importarán migrantes para trabajo temporal, etcétera. Pero nosotros no tenemos esos recursos. Sin embargo, vean ustedes los temas que les preocupan a nuestros candidatos. Que si usó el logo del INE y que si por acá, por allá. Señores, el mundo, México, se está desmoronando en materia demográfica y ustedes con una bola de temas frívolos, superfluos. ¿Cómo pedirle a un país que vive en el salvajismo, en la época cavernaria de la política, que piense en estos problemas? Imposible, no hay forma. ¿Qué están haciendo los partidos? Actos acá multitudinarios, mucha bandera, muchos rojos, azules, amarillos. ¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de los 3 dirigentes nacionales de los partidos que integran Va por México? ¿Algo en torno a este problema demográfico y sus consecuencias? Para nada. Y no digo en el caso de Morena, porque Mario Delgado nomás sabe sumas y restas, baja el cero y no toca. Para él es el billete, la firula, ese es su negocio. ¿Han escuchado ustedes algo de parte de la candidata de Va por México en torno a este problema? No, tampoco. Segundo, ¿cuáles son los efectos de esta situación? Primero, el avejentamiento de la masa laboral. Los trabajadores en las fábricas, en las tiendas, etcétera, empiezan a ser cada vez más viejos. Y con la edad va decreciendo la propensión a innovar. Entre menos jóvenes hay en una fábrica, en una empresa, menos innovación hay, menos disposición a planteamientos disruptivos, modernos, altamente productivos. No hay. Por eso ahorita en México las plantas automotrices están en jauja. ¿Por qué? Porque la mano de obra calificada que tienen, personas que terminaron la preparatoria o la vocacional, 1 o 2, 3 años o la carrera, son personas 22, 23, 25, 26 años. De tal manera que esos jóvenes llegan con una visión nueva, recién salidos de la escuela, que se atreven a cuestionar métodos viejos. Por eso los partidos están anquilosados. ¿Ya vieron ustedes los nombres de los que han sido propuestos para diputados y senadores? Dice uno, pero este hombre en tiempos de Ruiz Cortines ya andaba en la política. Bueno, pues, y si se va un poco más atrás, también ahí andaba. Es decir, porque los partidos, por definición, le tienen miedo a los jóvenes. Dicen, es que vamos a ir a los jóvenes. No es cierto. ¿Por qué? Porque un joven llega y no tiene respeto por las canas, por las jerarquías, ¿no? Oye, tú, fulano, y esto, bueno, ¿quién es este baboso, imberbe que me está hablando de tú? Es un militante que tiene ideas novedosas. No lo dejen hablar, la siguiente no lo dejen entrar a la reunión. Por eso los partidos han llegado a una situación ataráxica, inmóvil, y hacen campañas igual que hace 60 o 70 años. No cambian el acto masivo, las banderas y acá, la matraca. Señores, ese México en el cual fueron útiles esas cosas ya no está, ya no funcionan esas cosas. Necesitamos ideas, necesitamos irrumpir con ideas innovadoras. No, eso no es lo de nuestros partidos. Cualquiera de los 7 es exactamente lo mismo. Tendremos nosotros 75,000 pesos, deje usted $75,000, para darle a la mujer mexicana esa cantidad para sus primeros 3 hijos. Olvídenlo. De repente iban a comprar actas de nacimiento y andar dando una lana para agarrar
el dinero. Así somos. Pero hay algo más. Ahí le va a ustedes. Italia. Italia, los nacimientos caen a un nivel histórico de pequeño. En esas condiciones, Italia tiene exactamente el mismo problema. En el 2023, su nivel de fertilidad cayó a 1.2 hijos por mujer. Imagínense cómo estará Corea, que tiene 0.72, y ya en Italia están viendo la crisis cuando tienen 1.2, que prácticamente es el 45 o 50% más alto, 60% más alto que en Corea. Es decir, hoy por hoy, el problema fundamental en el planeta es el problema demográfico. Ahora bien, no sé si ustedes hayan escuchado este nombre, el señor Larry Fink. Larry Fink es el mero de la gran empresa que maneja el dinero de millones de personas en el mundo. BlackRock se llama. Casa de corretaje financiero, de inversiones, etc. El señor Larry Fink cada año acostumbra, por estas fechas, enviar una carta que se circula en sus empleados y en otras personalidades. La de este año se refiere al problema de las pensiones, de los que se retiran, de los jubilados, y lo califica como el problema más grave que enfrentamos hoy. Y en México, nosotros en otra cosa, ¿no? Que si Petro, que si le dijo ignorante Milei a López Obrador, pero que él defendió a Petro, y luego por allá dice uno, tal parece que merecemos lo que nos pasa. Con gobernantes como Gustavo Petro, como López Obrador, como Maduro. Bueno, hasta Lula dijo, ¿qué les pasa a estos? Hasta Lula. Es decir, para nosotros lo que rige en la política son los temas frívolos, secundarios. Pero el próximo gobierno enfrentará el problema ya crudo, en toda su magnitud, del envejecimiento demográfico y sus efectos directos, inmediatos, en los sistemas de pensiones. Y por lo tanto, en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Y saben qué? No hay dinero. Tercer tema, el sistema de partidos. El sistema de partidos mexicano debe pasar a su extinción sin haberse fortalecido. ¿Qué significa eso? El PRI o el PNR en 1929 no hizo lo que la definición de partido plantea, luchar por ganar el poder. El PNR surge, el abuelo del PRI, para conservar el poder. Es que en la revolución, etcétera, no vengan con esas babosadas. La visión de Plutarco Elías Calles fue, bueno, ya estamos aquí, somos muchos, vamos a meter orden aquí. Y llegan y se afianzan y surge el PNR, aquí, mijito, aquí cobijan, por fuera te damos callo, por fuera de esto te damos chicharrón. Y el PNR surge, que después se transforma en PRM y luego en PRI, para conservar el poder. Y todos sus esfuerzos, toda su inventiva de métodos tenía por objeto no luchar por ganar el poder, sino por conservarse en el poder. ¿Y cuál era el instrumento por excelencia? La doctrina de la Revolución Mexicana, el crear ciudadanía. No,
el gasto público, la dádiva, el soborno encubierto al ciudadano para que votara por el PNR, por el PRM o por el PRI. De ahí nos viene esa propensión a la dádiva como el instrumento de la gobernación por excelencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es conservar el poder, no ganar el poder, no legitimar nuestra presencia en el poder. Vean lo que ha hecho este gobierno. 25, 26 millones de mexicanos están en alguna de las nóminas gubernamentales, con recursos públicos tirados a la basura. Pero el objetivo de este gobierno no es modernizar al país, es cierto. Es conservar el poder para hacerse ricos los que todavía no les había tocado en los sexenios anteriores, como la familia de López Obrador. En esas condiciones, pues, ¿qué les queda a los partidos políticos? Poner un alto en el camino y reinventarse para la nueva época en la cual México ya está inmerso. Nueva época en el mundo, nueva época en América Latina, nueva época en América del Norte. La tecnología avanzando, nuevas formas de gobernar, de exportar, etcétera, etcétera. El mundo cambió y los partidos en México se resisten a entender eso y cambiar en consecuencia. Pues, ¿cuál es el riesgo que estarían corriendo? Desaparecer. Desaparecer. Pero no les importa porque se irían bien forrados y se lograrían enquistar en nosotros si no cambiamos de mentalidad. Los 7 partidos con registro hoy son partidos que no son, ¿cómo podríamos decirles? Son partidos que no responden ni al nuevo elector mexicano ni a las nuevas condiciones de la democracia mexicana. Son partidos antifuncionales, pero insisten en hacer lo mismo, poner en práctica lo mismo, las mismas medidas, los mismos mítines de hace 30, 40, 50 o más años. Esto, si nomás afectara a los partidos, diría uno, pues no hay problema. Lo que pasa es que estos partidos son el instrumento para llegar al Congreso, para proponer personas que ocuparían los cargos de elección popular. Y esto se complica porque la sociedad no está interesada en participar en esos partidos. Por eso los partidos hacen lo que les da la gana. Por eso a los partidos no les interesa si gana la Xóchitl o gana la Claudia. No. Lo que les interesa es tener muchos diputados para tener más dinero. Ese es su interés. El incentivo perverso en este país en materia partidaria son las prerrogativas que surgen del modelo matemático que está en el artículo 41 constitucional en función de los votos emitidos para los diputados federales, votos válidos. Eso es lo que les importa a los partidos. Que si la ingeniera, que si esto, que si el otro, o que la Claudia, o que el Borrachales de la Carta Blanca. No, hombre, a Dante Delgado le interesan más diputados federales. ¿Por qué? Porque en la medida en que tenga más diputados federales, más peso tendrá en la Comisión de Presupuesto y podrá influir en un monto mayor del gasto de inversión y mochilas. Y los otros partidos igual. Porque el único instrumento que conocen para lograr votos es regalar dinero. Nada más. Pero resulta que ya no hay dinero. Los compromisos presupuestales han agotado ese margen de maniobra. Y eso lo va a enfrentar la próxima presidente de la República. Sea la una o sea la otra. Podrá uno decir, oye, Ángel, no digas eso, desanimas a la gente. ¿Desanimo yo a la gente? A la gente la desanima
la realidad de esta tragedia que ha creado la 4T o Morena. Esa es la entidad que desanima al ciudadano. Yo, ¿cuántas personas me ven en estos 5,000, 10,000, 20,000, las que sean? Estamos hablando de un universo de casi 100 millones de electores. Me decía alguien hoy, oye Ángel, es que si tú dices nos vemos el 30, pues estás planteando que el 24 ya se perdió. ¿Y si estoy equivocado, lo vamos a ver ahora el 2 de junio? No, es que no debemos desalentar a la gente. Yo no estoy desalentando a nadie, le digo. Yo analizo las cosas y trato de extraer conclusiones. Ese es mi trabajo. Es como el paciente que va al médico y le dice, señor, usted tiene ya una metástasis, cáncer en tal parte, le quedan probablemente unos 5 o 6 meses. Oiga, doctor, ya ni la chinga usted. Está desanimando a mi papá. Esto está desanimando, le está diciendo que se va a morir. Es que se va a morir. Tiene un cáncer ya muy avanzado, nivel 4 o 5, ya se lo chupó la bruja. Oiga, pero no se lo digas. Bueno, ¿cómo se lo voy a decir? O dígaselo usted que es su hijo. No, ¿cómo le voy a decir a mi papá eso? Bueno, entonces mi labor como médico es hablarle al paciente con la verdad. Aquí están los análisis, vea usted esta resonancia, esta tomografía, vea usted, aquí está. Prepárense, que haga testamento, que resuelva sus cosas, porque se va a morir ya. La ciencia no tiene forma de detener ese cáncer. Ya. Ni fentanilo, porque ya López en su locura ya dijo que no se puede usar el fentanilo para fines médicos. Así el analista, señores, esto es así está. El 24 prácticamente ya está definido. Gane quien gane. Por eso debemos empezar a trabajar a partir del 3 de junio, pensando en el 2030. Nada más. Esa es la verdad. Y hay que decirle al ciudadano la verdad. Eso de que Ángel Verdugo desanima a la gente y luego me quieren dorar la píldora, es que mucha gente está esperando tus palabras, pues que se vayan al cine, que se pongan a leer, a oír música, a las viejas canciones de los Cadetes de Linares, de Ramón Ayala, esas bonitas. Pues están esperando lo que yo diga. Se pongan a estudiar, se pongan a leer y sobre todo a trabajar para ver cuáles son los problemas que hay en su comunidad, para tratar de entender sus causas. ¿Acaso ustedes piensan que porque yo no mencione las cosas va a haber agua en el centro del país ilimitada? Pues no. ¿Acaso porque yo no mencione el problema del crimen organizado, etcétera, etcétera, se va a acabar la violencia criminal en el país? ¿Acaso porque yo no critique las limitaciones de las dos candidatas, automáticamente vamos a tener en esas candidaturas a la señora Merkel o a Margaret Thatcher? Pues no. Entonces, señores, los hechos ahí están. No se engañen, por favor. Estos 3 problemas que yo les señalé, los va a tener que enfrentar el siguiente gobierno, no importa quién lo encabece. La una o la otra va a encontrar constricciones presupuestales tremendas, irresolubles, porque va a tener que cortar a una cosa o la otra. No tendrá dinero para todo lo que este hombre está tirando el dinero en babosadas. Eso no lo va a tener. Por eso les digo, señores, hay que prepararse. Entiendo que algunos digan, oye Ángel, pero ¿cómo? En este espacio no digas eso. Bueno, no lo diré en ese espacio, lo diré en los otros, por eso tengo mi canal. Ni modo que producción, digo, ya me hizo capirotada, ¿verdad? Pero eso no le da derecho a decirme que no comente tal o cual tema.
Espero que con este editorial y estos 3 grandes temas que les he comentado a ustedes, entiendan la gravedad y la profundidad de esa gravedad en este país y que nos puede llevar de no actuar de manera rápida y decidida con toda la fuerza del Estado mexicano en contra de ese cáncer que es la violencia sin control y que ha gozado en este gobierno de impunidad total, absoluta y una complicidad del jefe de Estado. Quien no entienda eso puede llevarse una sorpresa muy desagradable. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 29 de marzo del año 2024. Usted se preguntará, ¿por qué tan tétrico este editorial? Porque hoy, para los católicos, es un día trágico. Es el día de la crucifixión de Cristo. Es el día más importante en cuanto al dolor de los católicos. Quise comentar esto para que entiendan que estos 3 temas que yo englobé son la amenaza ya aquí, no latente, ya está aquí, que va a hacer descarrilar este país si no comprendemos sus causas y nos decidimos a enfrentar con toda la fuerza del Estado esas causas. Muchísimas gracias por su atención a este editorial.